Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy. A mi derecha, don José Mayo. ¿Qué tal, don José? Buenas noches. Hola, muy buenas bienvenido. noches. ¿Qué tal por Orense? ¿Bien? Pues estupendamente. Bueno, pues luego comentaremos. Don José Mayo es ex-director provincial de la ONCE en Ourense. A mi izquierda, a mi lado, don Enrique Banet, es presidente de Fundación Galicia Verde. ¿Qué tal, don Enrique? Buenas noches. Muy bien. Y bienvenido. Creí que estaría usted allí en la Puerta del Sol, con los del 11... No, porque estuve en la Quintana. Estuve en la Quintana. Tenemos aquí en la Quintana. Hablaremos hay de que eso. apoyar aquí. Bienvenido. En la esquina de la mesa a mi derecha, don Anxo Quintanilla es gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. Buenas noches, don Anxo, y bienvenido. Buenas noches. Yo también me pasé por el Obradoiro para ver un poco cómo iba la madrugada y la noche. Como debe ser, hay que tomar nota. En la esquina de la mesa a mi izquierda, don Andrés Trinquete, es sacerdote y es colaborador de Popular Televisión Galicia. ¿Qué tal, don Andrés? Buenas noches. Y bienvenido. Que por cierto, hoy se estrenó usted. Sí, en la Audiencia Vaticana. Audiencia Vaticana. Retransmitiéndola en gallego. ¿En qué consiste el programa? Pues trasladar pues, todo lo que dice el Papa o acercarlo a nuestra lengua nativa, el gallego. Muy bien, pues muchísima suerte en esta nueva andadura y bueno, pues bienvenido aquí a la Bitácora. Empezamos con el primer tema de la mesa, debacle del Partido Socialista en Galicia y en el resto de España, las elecciones del 22 de mayo. Toca ahora configurar las nuevas corporaciones de los ayuntamientos y de las diputaciones y, como no, en las comunidades autónomas, pues los nuevos parlamentos. Habrá elecciones anticipadas, habrá moción de censura, habrá moción de confianza. De todo esto hablaremos a lo largo del programa, pero antes vamos a analizar el resultado, los datos de las elecciones del 22 de marzo. Don Anxo Quintanilla, empezando por usted, que sé que se lo tiene esto súper al dedillo, súper... Me interesa un poquito. A ver, vayamos. Bueno, 2 días... ¿Era lo previsto, más de lo previsto incluso? Bueno, usted sabe que sí, usted sabe que yo lo pronostiqué, yo le dije que Zapatero se iba antes del último trimestre y que habría elecciones en octubre. Yo creo que esto es la crónica de un suceso lógico. La debacle del presidente Zapatero es que yo es que ya empiezo a pensar que hasta tiene mala suerte con algunas cuestiones, ¿no? Porque en este momento el tremendo lío que tiene montado en el partido que si va a anticipar elecciones o no va a anticipar elecciones, que si va a haber un congreso ordinario, extraordinario para poder decidir el tema de la sucesión, el que sigue emperrado en el tema de las primarias, que es, vamos, es un debate muy abierto en el día de hoy por las declaraciones de Pachi López de ayer por la tarde después de la ejecutiva. Es decir, yo creo que no se pueden dar más ingredientes para que efectivamente la cuestión no esté tan complicada a nivel de partido. Incluso creo que para el país no es demasiado bueno, porque este ambiente de desconfianza que está habiendo con el gobierno, esta interinidad de este presidente, que bueno, el cúmulo de sus errores para mí, y también lo había comentado aquí en la Bitácora hace algunas semanas, era el haber, es decir, el 2 de abril, cuando dice que no se va a presentar, yo lo vi como un error muy grande, abriendo unas elecciones después. Pues bueno, la verdad es que para el Partido Socialista se abre un panorama bastante complejo y complicado, y para el funcionamiento del país, por la situación económica que tenemos, tampoco el tema nos ayuda. Ya desde el punto de vista de elecciones, pues pasó lo que tenía que pasar, es decir, bueno, una gestión pues tan mala no vamos podía a hacer una dar ronda, ya más que me valoren resultado. un poco el resto de los contertulios, lo nacional, y luego aterrizamos en Galicia. En Galicia. Don Andrés, usted. Pues es realmente un resultado esperado. La crisis que estamos viendo, toda esa situación de tensión, pienso que se ha dado un vuelco desde el ámbito electoral, desde las urnas, y yo pienso que se está creando como una especie de polvorín. Es decir, parece que Zapatero está como escapándose, levantándose de la silla, me voy, no me voy, parece que estamos jugueteando. Y luego algo que me hace gracia es que nadie quiere perder, incluso los que se sienten como perdedores, nadie quiere perder, incluso aludiendo a lo que antes decía Anxo, que ayer decía Pachi Vázquez que el socialismo gallego se sentía fortalecido.
Pues no entiendo. Eso decía Pachi Vázquez, efectivamente. No entiendo. Sí. Don José Mayo. Bueno, pues yo creo que lo que ha sucedido era más o menos lo esperado, consecuencia de la política, no de Zapatero solo, sino de la política socialista en general, porque los socialistas funcionan así. Decía muy bien Margaret Thatcher que el problema que generan los socialistas se acaba cuando acaban con el dinero de las cajas. Yo creo que aquí el problema ha ido a mayores, puesto que no solo han acabado con el dinero que había en las cajas, sino que se han empeñado hasta el cuezo, y que va a ser muy difícil volver a recuperarse a corto plazo. Así que el PSOE en plena descomposición interna, con todos los problemas que ha generado a los españoles, la única pena es que no se haya aprovechado este momento por parte de ellos para hacer un servicio en condiciones, un único servicio en condiciones a lo largo de estas legislaturas que llevan gobernando, que es la de comparecer también en las elecciones generales conjuntamente con las municipales y ahorrar un dinero importante al país que, si siempre es necesario, en los momentos que corren mucho más todavía. Don Enrique Banet, debo entender que si usted estaba en la concentración o manifestación del Obradoiro, ¿no?, de la Quintana, pues usted es uno de los... yo le digo siempre en broma nuestro antisistema contertulio. Eso antisistema había que matizarlo, es decir, aquí supoño que todos somos antisistema, porque supoño que todos defendemos a igualdade, un mellor reparto de riqueza, que a globalización non favorezca únicamente ao 6% da poboación, é dicir, ou non, se hai algún que está en contra deso, entón todos somos antisistema. O que pasa é que algúns os declaramos e outros non. Alguén prefire subirse ao carro e deixarse levar. A mí non me preocupa o PSOE, a mí me preocupa o meu futuro. Bueno, e vexo indicios de que vai a seguir o mesmo, vai a seguir mandando o capital, non vai a seguir mandando o Partido Popular a ser un esbirro máis. Haciendo análisis de lo que fue el resultado electoral, lo ve justo, era lo Pois eu vexo totalmente injusto, é dicir, canta xente participou? Xo seguramente tengo dato, canta poboación? O 69%, pero, don Enrique, vamos a ver, antisistema non é o que vostede está dicindo. Sí, desde o meu punto de vista, sí, perdón, desde o meu punto de vista. Vamos a dejarlo que... Entón falaremos do antisistema. Do punto de vista da asamblea que teñen aí permanentemente. É que é moi fácil decir, sí, eu estou a favor dun reparto de riqueza, pero logo facer o contrario. Es el siguiente tema. Vamos a analizar un pouco lo que es el tema electoral, que, bueno, supongo que usted es uno de los, pues eso, de los que vota partidos minoritarios, que es lo que... No, eu lamentablemente a Constitución non me deixa votar, por tanto non puden votar. Porque cando un vai a votar e colle as papeletas que hai ali, hai unha serie de partidos que non me representan. Eu diría que o voto en blanco este representado no Parlamento, entón eu voto en blanco. E que os políticos teñen que saber que cando chegan ao Parlamento a mitad está vacío, estamos representando a mitad da poboación. E, sin embargo, se non, cando ti votes en blanco, pois hai unhas votacións, vota un 40%, un saca a mitade, o 21, goberna con maioría absoluta. Pero maioría absoluta de qué? É que é unha falacia. Bueno. Entón, hai que cambiar a lei electoral. E a lei electoral ten que valer o mismo un voto de unha persona como de outra. Este onde este. No se me adelanten con lo de la lei, que eso vamos a tratarlo en el segundo tema. E para que sirven? Bueno, para que sirven? O antisistema non é o que vostede... Non, é que non teñen representación parlamentaria, por tanto non estou representando o Parlamento. Porque eso es el tema siguiente. Vamos a... Aterricemos en las elecciones. No hace falta que yo les dé la palabra, no hace falta que yo les dé la palabra, lo que no quiero es que se me adelanten al tema siguiente, porque ahora lo que me gustaría era, bueno, pues felicitar desde aquí a los que tengamos que felicitar. Yo, por ejemplo, quiero felicitar a Santiago Amor, que no me imaginaba que el alcalde de Ames, que estuvo aquí en la entrevista y en la tertulia, y le faltaban, no sé si 4 o si 5, pues creí que sería pues para la próxima, ¿no? Pero bueno, pues cuando efectivamente vimos los resultados, pues nos alegramos muchísimo por él, porque bueno, sabemos que trabajó. Entonces felicitar a los que trabajaron, a los que ganaron, y bueno, pues a los que perdieron, pues también que hagan análisis y bueno, tratar de mejorar para un futuro, porque la historia no acaba aquí. Funciona la alternancia, la cosa é cíclica... Hai que felicitar os que ganaron, eu os felicito. Non hai problema en felicitar a xente que ganou. Ahora, que asuman agora a responsabilidade que teñen.
que asuman con honestidade, con honradez, e que gobernen para toda a poboación, non para o seu partido, ni para un grupo. É dicir, honestidade ante todo. E eu sempre dixen, eu votaría a outro partido, non voto a ningún, votei en blanco, votaría a outro partido o día que cheguen ao poder, o primeiro, unhas leis anticorrupción durísimas, porque é un atentado contra os cidadáns. Non se pode consentir o que está pasando. En todos os partidos, non se pode consentir. Bueno, ¿qué les parece la tremenda subida de Bildu? Que es realmente muy preocupante tenerlos en el País Vasco, en Navarra, en 1.100 y pico. A mí me parece que es escandaloso. Gracias a Zapatero, claro. Es un escándalo gracias a Zapatero. Gracias a Zapatero. Y yo iba a empezar por ahí, sí. Y ya parece por así como una copla gracias a Zapatero. Es que la verdad es que qué mala suerte ha tenido este país con un presidente tan malo y con tan mala suerte, porque es que, bueno, en el caso de Bildu no es mala suerte, es estrategia, porque incluso esta situación que ha provocado en el País Vasco con Bildu ha provocado que su propio partido, que es el Partido Socialista de Euskadi con Pachi, es decir, tenga las dificultades que está teniendo porque ha tenido una tremenda bajada, ha potenciado el tema la unión bueno, la unión no, pero es decir, la suma del PNV y de Bildu, es decir, van a complicar lo que es todo el sistema nacional, porque es que cada vez estas fuerzas están más volcadas hacia la izquierda. Volviendo aquí a Galicia, lo de Ames, lo de Santi Amor, efectivamente es una persona pues muy buena persona, muy querido, un gran trabajador, tiene un equipo que ha hecho un esfuerzo muy grande. Para mí no fue sorpresa. Bueno, es muy difícil efectivamente sacar, creo que 3 o 4 más que necesitaba para la mayoría absoluta. 4, creo. 4 que ha tenido, y efectivamente hacer ese salto es así. Pero es que, bueno, la verdad es que el otro alcalde socialista, Fernández, estaba siendo muy polémico, tenía tal. Yo, en el fondo, tenía la esperanza de que efectivamente hubiese ganado, como esperaba también que en Teo, pues se hubiese aproximado más a un equilibrio entre... es decir, mi sorpresa fue Teo, no Ames. Ajá. Ya, y perdón, ya. la mezcla esta que hemos hecho, como usted estaba hablando de lo de aquí. Sí. Y con respecto al tema de Bildu, el tema de Bildu es tremendo, el recorrido que vaya a tener esta situación que se ha provocado pues en el País Vasco y en Navarra, porque Navarra también acaba siendo una complicación de Bildu. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve y cómo se desarrolla todo. Pues la opinión pública lo que cree es que, claro, que la entrada de esta fuerza en lo que son los poderes de gestión de la autonomía y de las localidades, que bueno, crea un cierto temor con respecto a su relación con la banda terrorista y con la información que van a poder tener. Sí, ahora yo creo que se les está manipulando mucho con esto. Ayer salió un preso y bueno, los medios de comunicación decían con grandes titulares que había condenado pues la violencia y que pedía perdón y demás, y bueno, pues qué bien que entreguen las armas y todo eso, pero ojo, tienen también que abandonar sus objetivos, porque nunca ETA sigue y Bildu también sigue queriendo la anexión de Navarra, el País Vasco francés, y autodeterminación, independencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasó en Orense, don José Mayo? Bueno, pues en Orense ha habido unos bien resultados, en la Diputación y mal en general en la provincia ha habido unos resultados espectaculares. De hecho, pues hemos alcanzado la mayoría absoluta en 8 nuevos municipios, es decir, incrementamos de 56 municipios a 64. Creo que además hemos obtenido el incremento de un nuevo diputado en la Diputación. Creo que esos resultados hay que valorarlos muy positivamente, a pesar de algunas circunstancias. Y en la ciudad es verdad que hemos bajado un poco, que ha habido una serie de circunstancias. No, se bajó mucho, don José Mayo, no sea usted como los socialistas. Ha habido unas circunstancias, es verdad, pero... ¿Qué circunstancias? Pues ha habido... ¿Lo dice usted o lo digo yo? Dígalo usted. Ha habido muchos. Sería prolijo enumerar las diversas incidencias que han operado en contra del resultado
final. Pero bueno, de todas formas somos... Si no lo dice usted, déjeme que lo diga yo. Déjeme decir que ha habido traición por parte de alguien que no fue candidato. Y esto le pasa a cualquier candidato de cualquier partido en cualquier lugar. El candidato que supuestamente que quería ir y demás, y que tenía unos cuantos alrededor que lo apoyaban, pues al ese no formar parte de las listas hizo campaña en contra. Es una deslealtad total al partido, que está por encima de las personas, y esto hay que decirlo. No, así claro, así de hay que decirlo, y nadie está libre de que le hagan esa faena. Yo puedo decir bebiendo en fuentes de información muy fidedignas, que unos 10 o 15 días antes del día 22 hubo una comida en la que estaba el que iba a ser anterior candidato con 50 personas más, y cuando ya llegaron al momento de las copas, pues alguien dijo que había que tachar a Rosendo y a Baltar de las papeletas, y nadie dijo una palabra en contra. Sí, no Baltar porque sea mal gestor o porque esté en contra de la política de Baltar, sino porque no te colocó en la lista. Claro. Y eso me parece muy grave. Cuidado, y hay que decir una cosa. Se le ofreció a Poli, se le ofreció ir en segundo lugar detrás, o sea, incluso por delante de Baltar en la candidatura a Ourense, y fue él el que no quiso. Primero dijo que lo iba a pensar y después imputó a cuestiones familiares, que para nada es así, a cuestiones familiares el no ir, y después se dedicó a hacer una campaña subterránea en contra, que nos llevó a perder en el barrio del Puente, que es donde él tiene su base, tan subterránea, pero que lo sabíamos todos. 1800 y pico votos, y en el centro, donde él maneja otra serie de gente, 1500 y pico votos. Es decir, nosotros... y que se pretendía también, que se perdiera la Diputación, lo que pasa que, bueno, pues ahí no tenían esa influencia. Se pretendía con un solo tiro matar los dos pájaros, y mataron uno de suerte, pero sí, lo que yo quería recalcar es que, a pesar de todo ello, somos la fuerza más votada, con mayor número de votos en el municipio de Ourense, a pesar de todo eso. Pero es para llorar igual, ¿eh? Sí, es para eso. Es triste. Y desde luego felicitar a Baltar, que desde luego que un diputado más para la Diputación. Y no, lo digo esto porque todavía algún medio de comunicación dice, a ver, ¿qué va a pasar con Baltar? Si hay que pedirle, óigame, pero si Baltar tuvo unos resultados fantásticos. Claro. No, y en Ourense el resultado final fue 11-11. Sí, fue la lista más votada, 3, lo que él dice, sí. Pero con mayor número de votos para el Partido Popular en Ourense. Claro, es que eso es lo que... En realidad el Partido Popular tiene que hacer... Eu quería comentar o do País Vasco, sí, porque eu creo que hubo unha sentencia ao Tribunal Superior de Justicia. Supoño que... Ou a xustiza está manipulada polos políticos, non sei. Eu personalmente prefiro del Constitucional. Sí. Don Enrique. Pero, bueno, politizado. Está politizado. Vale, pero digamos que está politizado. Señores, está politizado o Tribunal Superior de Justicia e o Constitucional. Don Enrique, quedaron 6-5, curiosamente, os 6 eran dunha banda e os 5 Entonces eran xa sabemos a que tenernos. Para que sirve a xustiza. Vale. Ahora, dito isto, o quero decir unha cousa. Representan o 25% dos cidadáns vascos. Eu prefiro que estén representados. Ora, a lei, hai que perseguir o terrorismo, duramente. Pero, señor Enrique, vostede pensa que é o máis adecuado ter unhas forzas que van a derivar, como fixeron hasta agora, diñeiro do contribuinte para matar? Eso eu penso que non é admisible. Eso que hai que investigar, se así. Non, eso xa está investigado, porque se antes sucedeu, significa que de momento vai seguir sucedendo. Vale, eu non o sei, teño que decir que eu non o sei, non teño probas, por lo tanto non sei, pero eu prefiro que ese 25% de cidadán este representado e que teñan voz de voto, que non estén na oscuridade. Sí, pero dicho eso, eu creo que a xente ten dereito a... Se eso significa pero para está a xustiza e para está a policía. Que teñen a ferramenta de captación de diñeiro. Que actúe a policía, que actúe... Don Enrique, a eso... Don Andrés, unha última intervención e pasamos ya con el tema siguiente. Aquí, efectivamente, actúa a policía que poña as cousas. Unha última intervención e pasamos ya al siguiente tema. Pero dentro de pouco, que va a estar... No se me crucen conversaciones, por favor. Que actúe, e xa veremos si consigue probas. Unha última intervención e pasamos a outro tema.
ao fío destas eleccións, decir que algúns non contaban con ganar as eleccións. Veulle como un regalo, é dicir, traballaron moito, fixeron un despliegue moi grande de medios, pero algúns non contaban. Algúns concellos non contaban cambiar de goberno. Iso comentado incluso por xente que ganou as eleccións, que ganou a lista máis votada nalgúna dos concellos. Estos días son días de celebracións, pero nos podemos quedar nas celebracións. A celebración, pois, son 2 días, estamos con un ánimo moi victorioso, moi triunfalista, e hoxe viña precisamente un artigo no País de Anxo Guerreiro que falaba de reflexión tras la batalla, e sacaba unha expresión, unha frase de Azaña, o presidente da República, que decía que o maior desastre que pode cometerse na acción é conducila como se tuvera omnipotencia na man e a eternidade por diante. É dicir, que temos que o triunfalismo ese de ganamos, xa temos a vitoria, xa temos, do que se trata de ir traballando pouco a pouco, de avanzar e dar esos pasos adiante. Non? En relación a Bildu e o tema vasco, non sei, que quedamos a veces como un pouco tontos, non? Unha de cal e outra de area, querennos facer ver como se non pasase nada, como se todo discurrese con normalidade. Hoxe falaba o xornal tamén a prensa de que tiveran a Iñaki de Rentería, dicir, é como un aldabonazo, decir, como dar outra imaxe. Nós seguimos traballando, seguimos colaborando, pero o feito está aí que ao abrir o paso a estas listas, por exemplo, pois vai precisamente, seguramente, a privarlle da alcaldía a don Elorza, o alcalde de San Sebastián, en virtude de Bildu. Entonces, un pouco paradóxico tamén, ao fío destas cousas, é que diga Rubalcaba, que diga onte que seguimos luchando, e vamos a seguir luchando, e vamos a seguir investigando, pero é que eu non o creo. Eu penso que a maioría da xente tampouco o cree, non? Entonces, que pasa? Pois que esta xente estaba como con un odio constreñido e cunhas ansias constreñidas, e agora, pois, síntese esa liberación, incluso o liberar esos 2 presos, que levaban tantos anos, pois xa ca pancarta, ca propaganda. Entonces, además, se le va a aplicar la doctrina Parot a cada uno. Precisamente, eu penso que deberíamos, en torno ao que decía, desde si a xusticia está un pouquiño mediatizada, que temos que deixar un pouquiño de liberdade, que tal vez habería que cambiar o sistema de elección do Tribunal Constitucional e que fora totalmente independiente. Pero, desde o punto de vista, desde a maneira e desde o momento en que eu elijo a 4, ti a outros 4, pois eso, de algún xeito vai a estar... Sabemos ya casi el resultado de antemano. Mientras non se cambie o que hai. De eso vamos a hablar precisamente, déjeme que les enuncie ya el segundo tema de la noche, y es que la mansedumbre de los primeros días de los acampados de Sol y de otros satélites en el resto de España, pues parece que está degenerando en algún acto violento. Me refiero al asalto de ayer en la televisión pública de Murcia por unos cuantos de estos acampados, y también aquí en la Plaza del Obradoiro hubo algunas manifestaciones pues, en contra de la ley de familia de la Xunta de Galicia. Venga, don Enrique Banet, usted el primero, ¿qué pasó ayer? ¿Por qué increpaban? ¿Por qué? Non estaba ali nese momento, pero eu sempre que estou ali, do único que se fala é de hai que ser pacíficos, tranquilidade, non a violencia. Eso é algo que se está repetindo continuamente, é unha consigna. É dicir, é moi fácil, se eu quero desprestixar un movimento, meter 4 violentos. Eso o fixo a policía moitas veces, non digo neste caso, non o coñezo. Isto é unha práctica habitual nas policías de todos os estados. Entonces, é moi fácil desprestixar. Eu te digo que o único que escoito ali é tranquilidade, se ven a policía hai que deixarse correr, non opoñer resistencia, identificarse, esa é a consigna que está continuamente repetíndose. Entón, eu sospeito que pode haber alguna manipulación. Non o sei, non o podo afirmar ni negar, simplemente digo que podo sospeitalo. ¿Quién los manipula a ustedes? No me refiero a los de aquí, que los de aquí están manipulados por los de Sol, pero ¿quién manipula a los de Sol? ¿Quién está detrás? Non hai manipulación. A mí non me vai dicir, eu voluntariamente fun ali, por qué? Porque comparto que hai que cambiar este mundo. E creo que hai outro mundo posible, e se está criticando, e que non teñen programas, e que están ali, que cada un vai defendendo, pois, dende o seu punto de vista, unha injusticia, hai que poñerse a injusticia. Onde están os programas do Partido Popular, por exemplo? ¿Y no tienen ustedes todo el año para preparar, para registrar una plataforma, para pedir eso? Que tienen que hacerlo... No, porque hai que registrar nada.
Eso é o que queren controlar, non hai que controlar, é un movimento cidadán que se expresa e punto, e hai que escoitalo. Es que yo, si Hay me que quiero poner escoitalo. en el paseo o en la calle peatonal de cualquier ciudad para lo que sea, una mesita para firmas de algo, tengo que pedir permiso a la subdelegación del gobierno. Es que los chicos, cuando piden el euro para ir de viaje de estudios, eso que hacen así de la cadena, tienen que Piden registrar el permiso. Claro, é unha maneira de controlar. Bueno, Isto pues, autorizo, isto non autorizo. por eso- Pero chega un momento que a xente xa non aguanta máis e digo, pase o que pase, vou a arrugar. Bueno, porque hai que protestar contra este sistema, vamos que é a ver, absolutamente porque depredador. aquí hay una mezcla de colectivos, que faltaba solamente que se hubieran incorporado los del orgullo gay. Efectivamente, hay mucha gente que pide cosas muy razonables, cosas que pedimos los que no somos antisistema, como es reforma de la justicia, a ver cómo se elijan los jueces, reforma de la ley electoral. Todo eso, claro que Claro, lo pedimos. y La seguimos gente que no pidiendo, somos claro. antisistema, eso sí, pedirme ya que fuera el rey, que fuera la monarquía, que la nacionalización de la banca, porque parece que quieren ustedes un sistema tipo Chávez, Venezuela, pero sin petróleo. No. É dicir, a banca é responsable. Ti viches algún responsable da banca na cárcere? Vamos a ver. Son os responsables desta situación. Don Andrés, empezamos con Entonces, usted la ronda Hai que de ser un pouco intervenciones. justos. Yo creo que hay la palabra es utilización, una utilización mutua. Es decir, y me da pena, sobre todo por los de un bando. Es decir, hay mucha gente pues, que está sufriendo el drama del paro, está sin trabajo, está sin medio. Hay más de 1,5 millones de familias en las que no hay un ingreso mensual. El paro, los subcontratos, los contratos precarios, los jóvenes con un montón de problemas, problemas en infinidad de campos y de ambientes y de circunstancias, y gente realmente con necesidades. Luego, en otro bando, que veo a gente pues, que a lo mejor se aprovecha de esta situación de debilidad, de esta situación de no aguanto más, de enfrentarse a los problemas y de abalanzarse sobre ellos y de querer superarlos y aprovecharse de ellos para pues, sus reivindicaciones incluso antisistema, porque la gente que acude, me imagino que Enrique y todos los demás, antisistema yo creo que somos todos, porque no existe el sistema perfecto. Entonces todos de algún modo pues somos antisistema, y hay cosas que nos gustan y cosas que rechazamos, pero no debemos aprovecharnos también de esas necesidades. Yo incluso veía cosas en la Puerta del Sol, incluso pues contra la Iglesia, contra una cosa, contra otra. Sí. Es decir, en esas reuniones vale todo, está todo justificado. Es un plan anárquico. Es que no hay, Pongámonos en el caso de que estuviera todo es que no hay justificado, unas directrices. pero era el momento, 365 días tiene el año y tenemos que ir justo 3 días antes de las elecciones para fastidiar la jornada de reflexión y como todo un pulso al gobierno. Realmente yo vi la quiebra del Estado. Yo creo que ahí. para alguna persona era el momento. Claro que es el momento. Pero sin ser y sin querer influir políticamente, es decir, era decir, aquí estamos, manifestar, aquí estamos, mostrarnos, es decir, mostrar nuestro descontento, no incidir de esa manera. Que hicieran caso os medios de comunicación, que noutra data pasaría totalmente pero desapercibido. hay gente que gracias a los medios tuvo éxito eso. Y hay gente que utiliza a estas personas precisamente, hay gente que utiliza a estas personas precisamente para darle otro tinte, otra matiz y otra finalidad, tal vez pues como persiguiendo aquel 13M, ¿no? El boicotear las urnas y tal. Sí, sí. La finalidad no es mala, la finalidad... Pero todo el mundo está... Hay que reformar la ley electoral. ¿Por qué no se reforma? Ahora vamos. Es que estamos en lo mismo. Vamos a ver. Primero, a mí lo que me extraña de todas las cuestiones se inician porque alguien lo propicia. Y ¿A quién beneficia? Claro, esa es la pregunta. La pregunta que se hacen los investigadores en cualquier tema, ante un delito, etcétera, etcétera, es ¿a quién beneficia? Y esto pues, ha beneficiado a las izquierdas, indudablemente a las izquierdas.
Y otra cosa que a mí me sorprende ¿Pero es por que... qué a las izquierdas? Pues, ¿por qué a las izquierdas? Porque, de hecho, de rebote, aunque el que instigó eso seguramente no estaría pensando en ello, pero de Estaba rebote... pensando, uno de los principales elementos de esta movida es un señor, no recuerdo el nombre ahora, de izquierda andaluza. Claro, entonces, ¿qué Que uno non coñece a ningún que teña afiliación política neste movimento. Bueno, pero tú no lo conoces porque tampoco tienes obligación de ello. No, pero Claro. estou ali, coñece a Claro. mucha xente. 64.000. Claro, hay 64.000, es normal que no los conozcas, es obvio, Don Enrique, es una seguramente obviedad. non está aí o que move o tema. Pero mire, yo le digo lo siguiente, esto, a mí lo que me choca es que se ha puesto en la Puerta del Sol, el movimiento principal, en la Puerta del Sol, donde tiene Esperanza Aguirre su despacho y donde se sabía, las estadísticas daban que había que llevaban un porcentaje de apoyo Esperanza Aguirre en torno al 65% y había que contrastarlo de alguna manera. Y lo que le llamaban de Pacífico nada. Nada, claro, ¿Sabe lo que claro. le llamaban, no? Esperanza Aguirre, hija de... Claro, claro. Entonces, ¿Y qué llama Esperanza Aguirre a otra gente? Eso, Bueno, os políticos, ¿qué están diciendo os No, pero políticos? vamos a ver, si me dejáis, si me Sí, dejan, alguno que sabe termino, porque insultar a los políticos. no me gusta liar la cuestión. Yo lo que sí veo es que no se ha hecho precisamente en la Plaza La Moncloa, se ha hecho en la Puerta del Sol, y sobre todo que esos movimientos tienen unos orígenes y tienen unos fines, y hoy en día, tal como funcionan las redes de Internet, las redes informáticas, pues con 2 o 3 que den el aldabonazo, pues ya la gente se adhiere a todo lo que sea negativo, a todo lo que sea, se adhiere. O que suene algo de fiesta, Sí, ¿no? sí, que suene fiesta, se adhiere. Porque yo me pregunto, es verdad que hay mucha gente ahí, gente que está en el paro, pero también hay mucha gente que ya nunca han dado un palo al agua y que a cualquier fiesta se apuntan y ya está también. Sí, también, sí, que utilizaban teléfonos de 600 euros. Claro, claro. Sí, don Alxio. Bueno, eu teño, don Enrique, clarísimo que é unha movida de ficha de alguén. É dicir, o que fai este movimento é na segunda semana, que é a segunda semana de eleccións, é distraer un pouco todo o panorama. A min preguntou a miña filla estes días polo movimento, bueno, estaba un pouco de broma que me colleu nun momento de humor e lle dixen que si de verdad tuvera un pouco máis de tempo que eu tamén pues, me iría a Decathlon, compraría un iglú de esos e me iría a pasar pues, un rato ali, que efectivamente se pasa moi ben. E se liga a cantidad, dicen. E movido de outros temas, a verdade é que o falar, como din, na súa aldea máis na miña non ten cancelas, efectivamente alistase moi ben. Esta é unha sociedade afortunadamente máis articulada e máis armada, que ten unhos sistemas que serán bons ou serán malos, ese antisistema que usted queire monta un partido que se chama antisistema e xogue no partido que hai. Non teño visión política ninguna. Bueno, non, xa, pero bueno... Eso é cousa vosa, a mí non me No, eu preocupa a tampouco, política. non teño... Eu sufro as consecuencias da política. No, eu non, eu disfruto o tema do sistema... As actuacións dos políticos, as sufro. É o que temos, é o respeto, hai que non perdelo nunca, se hai unha normativa, pois mire, isto é como se usted se ya xogar un día un partido de fútbol e non acepta o penal. Eso non estou de ¿Qué les acordo, non parece estou de a acordo, ustedes mira, que se haya perdón, sentado- é que isto é importante, A sociedade ten unhas normas... Isto que está dicindo parece moi importante. Mira, o que pasa neste mundo, estou falando a nivel global, é que se está levando políticas que favorecen o 7% da poboación. No, É dicir, no, a globalización, o movimento de capitais, os paraísos fiscais, bueno, a mellor te favorecen a ti, non o sei. No, a min me Pues favorecen entonces igual que a usted. están traballando para un 7%. E entonces eses que son os que corrompen os políticos dictan leis e nos someten ca lei, isto para mí é unha guerra. Pois monte usted un Directamente, é sistema unha loita. para atacalo, pero non non te monte conta usted... sistema ningún. Pero Eu vamos- simplemente, se a xente vai a plaza No, regístrense ustedes. a Porta do Sol, Soliciten que monte quieren usted- pero que non teño, Oigan, pero que non quero. Los movimientos... Pero non miren, quero, porque teño que estar Funcionemos registrado. conforme a lei, funcionemos conforme a Los lei. movimientos- Pero non Mientras ca lei que É fai que- unha minoría é que- para impoñernos a maioría. No, pero a minoría Hombre, ten que ese é o problema. convertirse en maioría e ten que cambiar a lei se cree que debe cambiar. Pero, mientras tanto, ten que ciñirse a lei que Está hai. moi ben artellado aquí o bipartidismo, que é o que se pretende. Don Enrique, Don Enrique, Eso vai en contra da yo para población. repartir Don claveles Enrique. blancos el día de un clavel por la vida, que es contra
los niños abortados en el mundo, tengo que pedir permiso a la subdelegación de gobierno. Claro. Entonces, óigame, y eso que soy yo solamente con 3, 4, 5 personas que no molestamos a nadie y pasaríamos inadvertidos. ¿Cómo toda esta gente... Pues no lo pidas, si no estás de acuerdo, no lo pidas. Don Enrique, pero é que a sociedade ten No unhas puede ser normas. así, e voy a 110, ¿qué quieres que le diga? Isto vai para Bildu tamén. Sí, sí. É dicir, se Bildu fora un partido que se houbera registrado, como se registrou o Partido Socialista, o PP, o Bloque Nacionalista, o PNV, todos esos, e fai o seu sistema, a min nada que decir. O que non estou de acordo é que pola imposición, pola forza, pola manifestación, por non sei que, temos que saltarnos todo o sistema. ¿Quién defiende a los comerciantes de Sol? Usted, don Enrique, é un contrasentido. ¿Quién defiende a los comerciantes de Sol? Usted está buscando un atallo para chegar. Oiga, siga usted. Pero mira, espera un momento, por contestarlle, únicamente contestarlle unha cosa. No, pero es que se me enzarzan aquí, no, 30 tengo que pasar segundos. a otro tema. Es decir, estamos dicindo que hai unhas leis que hai que cumplirlas, o Tribunal Constitucional dixo Bildu é legal, estamos criticando a Bildu. É legal, o dixo a lei. Punto. Acabouse. Estámoslo criticando, don Enrique, pero non montamos unha manifestación na Plaza da Quintana para protestar contra isto. Porque estáis ocupados a maior comendo. Le dejo sentarse aquí si quiere, le dejo sentarse aquí y no, es que no me hacen caso. ¿Quién protege a los comerciantes? Eu creo que estratégicamente esté bien ubicada esa reclamación, esa manifestación, es decir, un sitio donde te haces ver, donde bloqueas, donde te haces notar. Es en el kilómetro cero, en el corazón, en el centro neurálgico. Entonces, está bien ubicado. Decía Esperanza Aguirre que uno de los principales promotores de esa crisis era Zapatero, entonces, el Partido Socialista, entonces que ya también podía mandar los 90.000 afiliados del Partido Popular de Madrid delante de Ferraz allí en una sentada y protestar. En un campus, pues tal vez no les hiciesen ese caso, ni tendría esa resonancia. Entonces, tú si te quieres hacer notar, tienes que buscar un lugar determinado. Ahora bien, esto pues tiene unas repercusiones y grandes y graves, sobre todo para la gente que tiene allí pues sus negocios, que vive del turismo, gente que va a la Puerta del Sol, que hace allí sus compras, que tiene, pues somos animales de costumbres, ¿no? Pues que lleva su vida ordinaria, su vida de cada día, incluso la presidencia, la sede de la presidencia de la comunidad, que se bloquean un poco como los servicios y sobre todo que hay que pedir permiso para manifestarse. Yo voy a eso. Y es que por primera vez yo creo que se sentó un precedente grave, porque cualquier día nos podemos reunir en la Plaza de la Quintana o donde sea, pero ilegalmente. Y como somos muchos, la policía se abstendrá de intervenir. Gracias a Dios. Pero digo que de alguna manera, yo pienso que se pretendía imitar pues el caso de Libia, de Egipto, medio así como conato de Marruecos, pero... Eso es enredar, porque como están viviendo ellos... Sí, pero es una situación distinta, pero propiciar un cambio, es decir, que se ejecutase, que se derogase parte de la ley, el gobierno, acabar la legislatura, provocar un cambio. Pero las cosas no han ido por ese lado. Yo incluso pues me extrañaba pues la tranquilidad de los políticos, apoyándonos desde la barrera, sin implicarse, pero sin tampoco demasiado miedo. Algunos yendo a buscar el voto. Sin demasiado miedo. Entonces, pues claro, no sabes cómo podrá acabar, pero eso está haciendo ahí un poco de mella, sobre todo esas personas más implicadas, que son las que viven en esa zona y las que lo están sufriendo, que a lo mejor pues no tienen esas ideas y lo están sufriendo en carne propia. ¿Cómo prevenimos? Yo creo que aquí... Sí, una preguntita. ¿Cómo prevenimos el que no vayan a reunirse, por ejemplo, en una fecha clave, cuando llegue el Papa? Que esto ya se ha hablado, no a propósito de esta concentración, sino anteriormente, que, bueno, pues decían unos del orgullo gay que por qué no lo organizaban, pues para cuando llegara el Papa a Madrid. Y esto me parece terrible, pero me parece que no hay que ahí está la propuesta de algunos, y a veces las propuestas alguien lo piensa, otro lo ejecuta, etcétera, etcétera. Ahí queda eso. No es que yo lo defiendo ahora, estratégicamente ha estado... Ya, sí. Bueno, yo creo que con el tema del Papa, es decir, no hay peligro ninguno. Es decir, este movimiento, dentro de las características que ha tenido, se habla de 65 o 70.000 personas las que se han movido en toda España. Es decir, es un movimiento igual a insignificante.
En el aspecto del Papa tengo mis serias dudas de que fueran capaces ni siquiera de mover esto. Ahora, a mí me parece poco serio el tema del movimiento, que lo entiendo como una movida estratégica por parte de alguien en las redes sociales y que efectivamente encuentra acogida pues para distraer otro tipo de problemas o para distraer la propia campaña. La campaña electoral ha sido una campaña pues de nivel bajo, decían, y nivel bajo pues porque los que están a punto de llegar no les interesaba tampoco agitarla ni moverla, y los que están mandando pues en este momento es que tampoco saben muy bien por dónde salir. Grosso modo hay dos graves problemas bajo mi punto de vista. Uno, efectivamente, el tema de la plaza de España-Madrid o de Plaza de Sol de Madrid, es decir, por el perjuicio que están ocasionando al comercio que hay allí. He escuchado pues una entrevista, o lo he visto en algún medio de comunicación, del presidente de la asociación de empresarios, que tuvo que ir a negociar con esta gente y a pedirle por favor una cierta distancia entre lo que era el campamento y lo que era las tiendas y la cartelería, porque es que les estaba perjudicando gravemente. Y el otro incidente, que yo supongo que será anecdótico pero que me parece muy grave, lo de la televisión de Murcia, en donde un grupo de gente pues intenta pues incidir en lo que es el normal desarrollo de lo que es la televisión autonómica de la región de Murcia. ¿De la que usted fue director? De la que yo fui director y de la que yo fui, sí, efectivamente, yo fui la persona que puse en marcha la televisión de Murcia. Ayer pues, me llamaron compañeros de allí que estaban pues, bastante indignados con este tipo de situaciones, porque la televisión está sufriendo un recorte fuerte. Tengo que decir que la televisión de Murcia es de las televisiones ejemplares que existen en España en la relación calidad, precio y ejecución de objetivos que tiene marcados. Es decir, lo diré claramente, la televisión de Murcia, el presupuesto que tiene pues no llega para hacer un par de series nacionales al año. Y con este presupuesto que tiene pues viven muchos profesionales, se está haciendo un desarrollo de lo que son los medios audiovisuales en la televisión de Murcia. Entonces me parece intolerable que una gente se arrogue unos derechos para ir a hacer lo que se ha hecho allí y no pase nada. ¿Cuáles de las propuestas nos quedamos? Porque de hecho algunas de las propuestas que tenían allí pues son propuestas de Esperanza Aguirre, por ejemplo, el sistema de dación en pago que se llama, y habría que modificar la ley de hipotecaria, ¿no? Entonces la reforma de la ley electoral, la reforma efectivamente de la justicia, cómo se eligen los jueces, quién los elige. Yo creo que con eso sí deberíamos quedarnos, y de eso sí yo creo que deberían tomar nota los políticos y podían desoír el resto de las cosas que son majaderías. Claro que sí, que hay de todo, pero hay majaderías aquí y allá. Eu que diría que os políticos que tomen nota, que non digan, esto es un grupo de tal, que tomen nota. Ahora, dicho esto, a mí me preocupa efectivamente que haya unha serie de comerciantes que estén sufrindo na Porta de Sol, pero o 99% dos cidadáns deste país sufrimos as consecuencias da globalización, e deso ninguén protesta. Por que en Galicia, por exemplo, ven todo de importación? Non producimos nada. España cada día importa máis. E deso, calladitos. Don Enrique, ten usted unha serie de partidos, métase nun deles, vaya ao Parlamento e discútale. Non, porque non comulgo con ningún. No, pero imagínese que cada un salgamos a calle a protestar polo que está mal. E respeto a xente que está en partidos, e teño moitos amigos en todos os partidos. Hemos cambiado de tema, e don José Mayo quería hacer alusión a algo del tema anterior, y era el tema de los bipartitos que están ahora negociando. Sí, no, a mí... Venga, brevemente, porque vamos a tratarlo el próximo miércoles. Voy a ser muy breve, y es que me gustaría hacer una valoración acerca de la situación por la que está atravesando el bloque nacionalista gallego, porque ha sido totalmente fagocitado por el PSOE, y realmente eso viene a decir que una gran parte de su base electoral, ante las políticas que están desarrollando de apoyo absoluto a los partidos y a los gobiernos municipales del PSOE, pues le han castigado, y le van a seguir castigando si siguen en esa línea. Por tanto, tienen una situación muy, muy difícil sobre la que deben reflexionar, porque yo creo que el Bloque sí es un partido interesante para Galicia, un partido que si adopta algunas líneas de moderación puede ser interesante, y además está capacitado para hacer
una política de oposición que es de donde puede crecer y es la forma, creo yo, que en algún momento pueda llegar a tocar gobierno aquí en Galicia. Bueno. Por tanto, yo quiero hacer esa consideración y quiero pedirle a la gente del bloque que reflexionen, que lo hagan bien, porque no se debe perder este partido, que es un partido de Galicia y que hay otra cosa más. Allí donde han gobernado, sin embargo, donde han tenido las alcaldías, pues les han seguido apoyando en la misma medida sus votantes. Por tanto, eso es muy de analizar. Bueno, que no se deje fagocitar por el PSOE, como pasa siempre, y yo creo que le está enviando un mensaje a, no sé, a Isabel Pérez para que pacte no, con que el partido, que haga una reflexión. para que pacte con el Partido Popular. Que haga una reflexión. Seguiremos hablando de todo esto porque, bueno, pues afortunadamente la vida sigue, ¿no? Pero hay vida también más allá de la política y otros temas que comentar. Muchos programas televisivos son auténticos circos donde lo que importa es el espectáculo y donde con tal de tener audiencia, pues se acude a cosas más allá de lo razonable, vulnerando incluso la legalidad en algunos casos. Un tema preferido de este tipo de programas son los juicios paralelos. El juicio Mariluz, el caso Carlos, el caso Malaya, son algunos ejemplos. ¿Creen ustedes realmente que debería de alguna manera legislarse, debería haber una normativa en cuanto al tratamiento de los juicios paralelos en televisión? Don Anxo, usted. Bueno, yo creo que sí, yo creo que debía estar regulado. La verdad es que no sé cómo, no sé si a través de un consejo, a través de una ley, es decir, pero lo que estuviese sometido a juicio, es decir, que no se pudiese anticipar en los medios, sobre todo en las tertulias estas, digamos, lights que tiene la televisión, yo creo que sí, porque es que la gente que está haciendo los juicios que está haciendo, pues no tiene la preparación ni la información que se necesita y lo que está teniendo es un gran condicionamiento en la gente que lo está viendo y que los está escuchando, que se acaba forjando pues una idea de una situación que luego acaba no siendo eso, y a la persona a la que se ha sometido a este tipo de juicio, como los casos que usted ha citado, y yo estaba pensando también en el de la atleta palentina de Marta Fernández, pues, es decir, resulta que 3 bueno, meses... ahí no hubo ni juicio, ahí fue una condena. Claro, fue efectivamente fulminante y claro, a ver ahora a esta señora quién le devuelve su honor, porque después de todo lo que se ha dicho, es decir, tal. Entonces, es decir, eso tiene que estar muy rigurosamente coordinado y organizado. Y bueno, me parece una barbaridad que efectivamente en una tertulia frívola, entre comillas lo de frívola, pues se pueda durante una tarde estar opinando y estar hablando sin un conocimiento exhaustivo de lo que son las causas y las razones por el tremendo daño que se le hace a esas personas. Además, con la intervención... Esas personas o esas situaciones. Sí, además diciendo incluso, pues como no condenen a esta, y yo... hago esto, tal. Y claro, pues... Yo creo que es un problema mucho mayor. Yo pienso que hoy todo el mundo habla de todo, sin tener idea, sin tener formación alguna, y lo más grave es que eso sienta cátedra. ¿Qué es lo que está sentando cátedra? Pues todas las tardes lo que dice Belén Esteban o lo que dice el famosillo de turno, el famosillo de turno. Entonces yo pienso que es un problema incluso más grave, es decir, así como hay un control de la cuestión mercantil, de los comercios, de los negocios, yo pienso que debía haber alguna regulación también de contenidos, es decir, de tal franja a tal franja, pues dar pues contenidos. Incluso yo recuerdo pues en la infancia de esas horas había pues programas para niños, que es cuando están libres, cuando tienen su tiempo. Entonces, cuando tenemos que cubrir tantas horas de audiencia, tantas horas de trabajo, pues claro, ahí entra todo. Entonces, desde la mañana hasta la noche, pues estamos machacando siempre el mismo tema. Fue tremendo lo de la mujer de Santiago del Valle, en el caso Mariluz, cómo fue sometida a una presión tremenda, pero declare, pero usted fue, pero... Está demandada la cadena, el periodista y la directora del programa. Delante de las cámaras y detrás de las cámaras, ¿no?
que si el caso Malaya, que un caso que otro. Entonces, nosotros vemos lo que nos dan, parece que tragamos con todo. Y hoy pues también protestaría un poco, es decir, una televisión de calidad, es decir, donde no todo el mundo puede hablar de todo, es decir, hay cosas pues que a lo mejor pues yo no sé de hablar de, pues no sé, de lo que puede saber él de Enrique acerca de la naturaleza. Tengo mis conocimientos, unos conocimientos rudimentarios, vamos, mis estudios y mi formación que yo tengo y que me vaya preparando, pero nunca puedo hablar como puede hablar él con autoridad, como un experto, y no pues algún personajillo de turno que sea el que siente cátedra y todo el mundo pues, ay sí, pues ya lo dijo tal persona, lo dijo tal otra, ¿no? Entonces, que pongamos un poco de seriedad y de... Claro, seriedad. Don Enrique Banet. A mí me preocupa, por supuesto, ten que preocuparme, porque sería absurdo que non o fixera. Ahora, eu faría unha reflexión máis alá. É dicir, é que as televisión non están dando un 90% de basura, porque a mí o que me preocupa é que a xente mira eses programas. E son os de maior audiencia. A mí é o que me preocupa realmente. Onde está a labor educativa, formativa, programas culturais, é dicir, darlle alternativas. E estamos sempre, basura, basura. En Alemania chegaron a dar un asesinato en directo. Un programa, é dicir, é así da audiencia. Pero isto é unha tolería. Entón, teñen algunha responsabilidade, supoño, que os responsables das televisións? La tienen. Teñen que ser, vamos a incidir máis en programas culturais, vamos a dar formación. O povo necesita saber moitas cousas. Non sei, hai ni un solo programa formativo. Entonces, estamos deformando a sociedade, porque intencionadamente non queremos que pense outras cousas, é unha interrogante que hai que plantexarse. E eu digo que hai que plantexarse con seriedade e con rigor. Don José Mayo. Pues yo comparto lo que acaba en parte buena parte. ¿Cómo ve la tele usted? Yo la escucho, ¿La escucha? fundamentalmente la escucho, y cuando hay audiodescripción, pues entonces lo que van apuntando sobre las imágenes, pues también me quedo con ello. Y cuando va al cine, pues también va con alguien lo mismo que me van describiendo aquellas acciones a las cuales yo no llego a través de los comentarios que se van haciendo, del guión que se va desarrollando a nivel verbal. Don José, ¿cómo hace con los correos? Que siempre me lo pregunto. Con los correos electrónicos. Es muy sencillo, porque afortunadamente ya la informática ha avanzado muchísimo en lo que es accesibilidad para las personas ciegas, y entonces hay lectores ópticos de pantalla que nos leen lo que allí está escrito, lo traducen a voz, y para nosotros es muy sencillo. Aún tenemos que avanzar, porque en cuanto a las imágenes no hay una audiodescripción aún muy buena en muchos casos. Después depende de las páginas, Internet es muy amplio, pero bueno, afortunadamente podemos manejar el correo electrónico, podemos manejar las redes sociales, etcétera, que para una persona ciega hace 20 años era impensable. Y nos ha ayudado muchísimo. A ONCE fixo unha labor extraordinaria. Evidentemente. Eu coñezo xente que traballa en Madrid na ONCE, e bueno, ten unha investigación espectacular. Evidentemente. Eu creo que a nivel mundial, pero non aquí, a nivel mundial. Sí, firmando convenios con Bill Gates y con otras empresas, pues hemos avanzado muchísimo. Pero bueno, estamos en el buen camino. En cuanto al tema del que estábamos tratando, yo creo que el gran problema viene ya de la educación. Está en la educación que estamos recibiendo, que es una educación que da igual que se pueda pasar un curso con 4 suspensos, da igual. Ya sabemos todos cómo está el respeto en los colegios, en las escuelas, y todo eso es una educación que tiende, así, sin que podamos verlo de una manera nítida, pero tiende a la degeneración, porque eso es bueno para la gente que manda. Cuanto menos sepa la gente, mejor para ellos, más se manejan. Y eso nos lleva a esta situación, y por tanto, para mí, la corrección de estos vicios, de estos problemas, está en una buena educación, una educación como está intentando empezar a marcar en Francia Sarkozy, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el buen camino. O sea, que viene todo en el paquete. Don Anxo, como profesional que también fue director de la televisión gallega.
Bueno, y la de Valencia. Y de la Valencia, efectivamente, he estado mucho tiempo en la tele. Bueno, yo creo que hay hemos hablado he hablado aquí de dos problemas para mí. Uno, lo que son los horarios de los programas, que hablaba usted hace un momento, esos horarios protegidos infantiles que efectivamente está este tipo de televisión. Otro que hablaba don Enrique decía que son unas grandes audiencias. No es verdad, son un 14 o un 15% de audiencia, que tampoco es tanta, aunque efectivamente en ese sistema de emisión silbas. Y luego volvemos al principio, a lo que decía usted de la necesidad de que familiar, social y culturalmente efectivamente se forme a la gente para que pueda tener un poco criterio con respecto a esto. Pero volviendo al principio de mi intervención, es decir, lo que son esos juicios de valor que se están haciendo en la tele, esos tan contundentes y tan fulminantes juicios que se hacen sobre el tema de la gente, a mí eso me parece tremendamente peligroso y dramático, pues por el daño que se hace a la gente, por la opinión que la mayoría se forma de ellos y por la dificultad que tienen luego en salir si efectivamente eso no es así, como está pasando, desgraciadamente, en la mayor parte de las ocasiones. Yo me refería en Pero concreto es imposible resarcir después. Declaraciones. Claro, eso é o que digo eu, Sí, decir, despois que sempre te efectivamente van a unha estar vez que señalando, fixeches un xuicio tan contundente sobre unha... É dicir, Marta propoñía o caso da Sí, Valentina. pero yo no me refería, quería incluir otro matiz, yo me refería a juicios que se están celebrando en la audiencia tal, por ejemplo, en Sevilla, y entonces lo que se comenta en estos programas es el día a día de lo que se dijo en el juicio, y el fiscal dijo esto, y la persona declaró esto, sí, pero es que tal fecha usted miró el programa y dijo tal cosa, y ahora se contradijo, y ahora no sé qué. Me refería un poco a esto. Sí, bueno, había habido un caso muy dramático que había sido el de Valencia, precisamente el de Alcácer, de aquellas niñas, que años después, efectivamente, la justicia a la televisión, y a la televisión valenciana en concreto, la había condenado con una cantidad muy importante, pues por las afirmaciones que se habían hecho en algunos de los programas con respecto al juicio que se estaba celebrando, es verdad. Ya, bueno, es que eso es sencillamente inadmisible y no se debe de consentir. Hay que buscar un sistema para que no sea así. Vamos con otro tema. España ha decidido congelar las aportaciones al Fondo Global de Ayuda a la Lucha contra el SIDA, contra la malaria y la tuberculosis, al haberse descubierto irregularidades en la canalización de estos fondos, malversación de estos fondos públicos. Don José Mayo, por usted. Bueno, yo tengo que decir que todo lo que sea cortar fuentes de alimentación a organizaciones que funcionan inadecuadamente, yo lo veo bien, pero eso no quita de que no hay que ser radical, no se tiene por qué cortar las aportaciones a aquellas organizaciones que sí funcionan bien, porque esta postura nos viene a dar a entender que el gobierno piensa que nadie funciona bien, y yo creo que lo que esconde es ahorrarse unos eurillos y cortarse todo de un plumazo. Yo creo que no es lo más adecuado. Lo adecuado es lo que digo yo, controlar a los que realmente lo hacen mal, a esos cortarles el suministro, para los demás darles vida para que sigan funcionando, porque no cabe duda de que hay muchas ONGs que están haciendo una gran labor. Qué duda cabe, y entre ellas Cáritas, que sí es la que mejor funciona y sí es la que sabemos que este euro que damos aquí va allí directamente y es bien gestionado. No, ahora lo que pretende el gobierno es, bueno, pues formar un panel de alto nivel de expertos para que, bueno, pues para que investiguen y para poder canalizar estos apoyos, ¿no?, económicos. A mí o que me preocupa que as ONGs fan unha labor extraordinaria, entre comillas, moitas, non todas. Por exemplo, en Uganda, eu vin nunha cidade 80 ONGs actuando simultaneamente. É dicir, isto é unha auténtica aberración. E moitas veces, cando a xente ten que acudir a países estranxeiros, vais información. E chegamos con o noso bagaxe cultural e chegamos ali a impoñer. Non se trata de impoñer. Entón, eu creo que tamén hai que ser un pouco críticos, non? É dicir, que as ONGs, a xente que acude a eses campamentos de verán a axudar, que é moi loable, ir a axudar, teñe que levar tamén unha formación. Non poden ir co posto, como van moitas veces. Porque a veces o dano que están facendo é peor que o que queren corregir. A que se refiere exactamente? Pois mira, por exemplo,
eu vin unha tribo de pigmeos no norte de Uganda, e coñecía, eran cazadores, chegou unha ONG, o primeiro que fixo foi montarlles unha escola, non a necesitaban, porque poden recibir instrucción ao pé dun árbore, pero montarlle unha escola, e llevaron unha televisión con un satélite, e agora xa non cazan, levan pantalón vaqueiro, te piden e se non lle dá te tiran pedras. É dicir, hai que ter un respeto a esa cultura, hai que aprender, hai que chegar ali, é dicir, eu veño a axudar, pero cal é a túa cultura? É dicir, a mí me comentaban en Uganda, por exemplo, que antes iban os misioneiros ca cruz por diante, e os queimaban, os botaban. Agora non levan cruz, van a axudar, os admiten. Os ven como un compañeiro máis que ven a axudar, sin criticar se ti eres ateo ou eres daquel, non sei, se tes unha religión extraña, é dicir, eles van a axudar, humanamente a axudar. Entón, eso leva a outro, pero non pode ir co crucifixo por ante como se foi sempre. Es compatible con la cruz, Claro. Y, bueno, pero eles teñen as súas creencias, ti non podes chegar a pisotealos, é dicir, hai que comprenderlos, Claro, te claro. integras e a parte de aí vas gañándote a súa confianza e claro, podes claro. traballar con eles. Sí, sí, de acuerdo. Toma, Andrés. Yo lo veía como esta situación como un niño que se porta mal. Hay una excursión prevista, entonces se ha portado mal un niño, se suspende la excursión. Entonces me parece una medida desproporcionada, es decir, pues lo que tendrás que hacer será separar a ese niño, privar a ese niño, pero no suspender la excursión. Es decir, lo que no podemos es prescindir de las ayudas son muy importantes para el desarrollo, para el hambre, para la lucha de enfermedades difíciles y contagios, sobre todo en lugares donde se carece de los medios necesarios. Pero, yo leo de esto, hablabas ahí de un panel de expertos, es decir, si antes se daban 120 millones, los 20 millones se gastarán en los expertos, para ver en cómo hay que gastarlos, es decir, porque eso gratis et amore pues no funciona. Entonces, como los 6.000 funcionarios de la FAO. Yo lo que veo también Pero es esos que... expertos votan aquí. Es que a veces yo creo que en los ministerios sobra dinero. No saben qué hacer con el dinero. Salía ahí atrás pues subvenciones que habían dado amigos, a feministas de no sé dónde, a grupos de no sé qué en Honduras, en Uruguay, no sé. Pero si aquí tenemos gente que lo necesita, es decir, sin ser feministas, es decir, ayuda a esta familia que no tiene para comer, que no tiene que comer en todo el mes, es decir, no hay expectativa de salir adelante. Es decir, hay que gastar en aquellas cosas, es decir, hay que racionalizar el gasto y hay que invertir en otras cosas. Es decir, eso, si no sobra, bueno, pues ya alimentaremos otras instituciones y otras cosas, pero hay que repartir y... Sí, estoy de acuerdo. Pero Ve, don Enrique, hay que ayudar a la... aquí estamos siendo todos antisistema, porque eso sí, pero de otra manera. Xa o dixo ao principio que eres todos antisistema. Pero si estamos de Pasa que acuerdo, non o confesades. estamos de acuerdo en lo razonable. Bueno, vamos con otra cosa. No sé si me falta alguna intervención por aquí. Yo quería decir que al niño lo que hay que hacer es corregirlo y llevarlo también de excursión y que efectivamente yo estoy contra las comisiones, porque cuando algo no funciona se crea una comisión y el tema funciona mucho peor. Yo creo que hay una legislación que es la que hay que aplicar y creo que efectivamente todo lo que sea el tema de ayudas debe de ser así. Lo que sí yo quería introducir aquí muy brevemente, doña Magdalena, que ya sé que vamos muy mal de tiempo, es que en unos tiempos, cuando había una vicepresidenta que se llamaba la señora de la Vega, es decir, yo no entendía aquellas ayudas que se hacían con la Alianza de Civilizaciones en vacaciones de Semana Santa, en vacaciones de verano, con una señora con unos modelos y con una... a ver, aquello nunca lo entendí, es decir, mejor será no hacer las cuentas de lo que se gastó ahí y efectivamente tal. Es decir, los recursos que tengamos hay que explotarlos, hay que racionalizarlos, hay que gastarlos bien y efectivamente estamos en una sociedad en donde si repartimos bien, es decir, todos podemos ser un poquito más felices y poder estar un poco mejor, aunque sea la utopía y el antisistema de don Enrique, y en ese antisistema sí me apunto, pero dentro de la legislación vigente y de las normas que socialmente han sido establecidos, y yo sí que abogo por esto y creo que esto es lo que sí que efectivamente hay que hacer, pero no hace falta una comisión, hay unas leyes y hay unas normativas y hay una ética que nunca se debe de perder de vista y llevemos al niño ese también de excursión después de haberle explicado que está equivocado en lo que está diciendo. Tendremos que hacer un monográfico sobre el porqué de estos convenios con los países, bueno, ahora está prohibido de decir subdesarrollados,
La Alianza de Civilización. Llamados ¿Dónde va la en vías Alianza de Civilizaciones desarrollo. y el Estos Talán? convenios se hacen y se da dinero a cambio de la implantación de la salud reproductiva. Y en la mayor parte de estos centros de África se han cambiado las pequeñas clínicas y los pequeños dispensarios que tenían de medicina, digamos, de atención primaria, se han cambiado casi única y exclusivamente por centros de salud sexual y reproductiva, únicamente para expender, para repartir pues condones, anticonceptivos, píldoras tal, píldoras cual, que es una pena y esto realmente Perdón, Madalena, hay que denunciarlo. En relación con eso es aquel malentendido, yo creo que forzado, querían decir que el Papa se oponía pues a todo aquello, cuando el Papa lo que había dicho en aquel discurso era que antes que el preservativo había que tomar muchas otras medidas, es decir, la educación y valorar pues, lo importante de... Sí, lo que pasa que es cierto que a nuestros políticos lo que más les interesa parece, y a todas estas organizaciones feministas de género y demás, lo que más les interesa a nuestros adolescentes es su genitalidad. Les interesa su sistema, pues eso, les interesa lo sexual nada más, no les interesa pues fomentarlos pues, en el amor y todo eso. Es porque así non van pensando en outras cousas. Me preocupo yo yo más. Vas a un más. país, entonces a ti o que te interesan son as materias primas que traballan para, entonces dalles de sexualidade. Claro. Punto. Engañar a xente. Claro. Por supuesto. Esto Claro, es pero muy, que esto es así. muy profundo. É dicir, cando vivía Franco sacaban o fútbol, e fútbol, claro, cando había un problema, fútbol. Pues ahora hai outras alternativas. Bueno, Claro, continuaremos Claro. hablando de todo esto porque efectivamente Claro. tiene muchos flecos cada tema que merece la pena ser tratado, pero bueno, va a ser para el próximo día porque ya estamos ya no tengo ni idea de cómo vamos de tiempo, pero creo que ya al final. Y muchas gracias a los cuatro, don José Mayo. Muchísimas gracias por haber... Muchas gracias por haber estado su invitación aquí y espero a su disposición como siempre. Espero verle nuevamente a bordo. Don Anxo Quintanilla, pues le digo lo mismo. Esta ya es su mesa para siempre, ¿no? Gracias. Ya hasta le dije que se quería poner aquí. Día llegará, No me ¿verdad? atrevería, doña pero Madalena, no me atrevería. Pero día llegará en la que estemos usted aquí, yo aquí, o usted aquí y yo aquí, ¿verdad? Es una cuestión que nos lo pasaremos muy bien, como nos lo hemos pasado esta noche. Y se lo pasará muy bien con nosotros. Claro que sí. Don Enrique Banet, nuestro antisistema querido. Gracias, porque además reconheciches que todos sodes un pouco antisistema. Que bacán. Eso é iniciar o cambio. Algunhas Claro que cousas sí. Porque Pues hai que iniciar o cambio. Porque queremos un mundo más justo, un Más mundo queremos mejor, un como mundo- no lo es, ¿Sabes somos cal é o problema? O sistema más perfecto. Claro, pero para corregir un problema, primero hay que identificarlo. Si don no Andrés- identificas un problema, no lo puedes corregir. Don Andrés Trinquete. Muchas pues, gracias y me gusta felicitarle en por el esta programa. familia. Muchas gracias. Gracias por venir a la Igualmente. bitácora. Y muy feliz en medio de esta familia. ¿Le gustó Sí, haber muy. participado? Pues muchísimas gracias y también esperamos verle nuevamente a bordo. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta la semana que viene, el miércoles, a eso de las 10 menos 10. Estaremos, Dios mediante, con todos ustedes. Que sean felices.